Corona, vamos a estudiar Efesios 6, 10 verse. Hola Ricardo, buenas noches. Ya vamos a empezar a transmitir en breve. Potente Rey de paz, el triunfo consumó. ¿Ya estás lista? Ya, hermanos, buenas noches. Queremos empezar esta noche con este estudio bíblico. Y bueno, el propósito siempre es animarnos, crecer espiritualmente y sobre todo salir adelante. Entonces, no se olviden, primero empezamos con los saludos, saludamos a los hermanos que nos ven en todas partes, especialmente aquí en Santiago de Chile, a la Iglesia Bautista Victoria, a nombre de quien empezamos esta predicación, esta transmisión. Quiero saludar en una manera especial a todos los hermanos, la verdad, que nos ven. También saludos a los hermanos en Iquique que nos ven en Iquique, hay personas que nos ven en Valdivia, bueno, en diferentes lugares. Saludos a los hermanos en Perú, hay un hermano que me estaba hablando en la tarde. Saludos a los hermanos también en Estados Unidos, hermano Torú y su familia, hermano Pastor Carlos y su familia. Bueno, y no se olviden de los consejos que en todas las transmisiones siempre compartimos, el hecho de obedecer a las autoridades, ¿verdad? Eso es básico, eso es clave. Entonces, no salir es innecesariamente, quedarse en casa, y obviamente el aseo es fundamental, es importante, lavarse las manos. Luego, sobre nuestros deberes como creyentes, como ya hemos visto, siempre tenemos que estar orando constantemente, leer las escrituras, ¿verdad? Compartir el evangelio. Nuestros deberes como esposos y padres, pasar tiempo de calidad con la familia, especialmente con los hijos. Es un tiempo para conversar con ellos, para modelar ante ellos el ejemplo que debemos ser o el ejemplo que ellos deben seguir. Y en cuanto a los avisos, no se olviden, todos los martes a las 8:30, los jueves a las 8:30, los domingos 10:30 de la mañana y 8:30 de la tarde. Y también no nos olvidemos, todas las noches, la Iglesia Bautista Victoria, tenemos el compromiso de ponernos de rodillas, de orar al Señor. Entonces, en esta noche ya sabemos, el texto guía es el Salmo capítulo 15. Ya sabemos los motivos de oración, es todo lo que está pasando en el mundo entero, ¿verdad? Por esta pandemia, porque gente sea salva, por nuestros vecinos, por nuestros parientes, por todos ellos, ¿verdad? Entonces eso, muy bien, vamos a abrir en esta noche nuestras Biblias en el libro a los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 6,
versículos 10 al 20. Vamos a leerlo y luego vamos a desarrollar el tema. Lo leemos. Dice así la palabra de Dios. El libro de Efesios la escribió el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, ¿verdad? Entonces lo leemos, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se da cuenta? Bien clarito. Fortalecernos en el Señor. Muy bien, sigamos leyendo. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. El apóstol Pablo les dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta tarde, agradecemos tus bendiciones, Señor, y te rogamos que tú hables a nuestros corazones. Bendice a tus hijos e hijas, Señor, en todas partes de este mundo que se disponen a estudiar tu palabra, se disponen a orar, se disponen a tener comunión unos con otros, se disponen a humillarse ante tu presencia. Habla a nuestros corazones y glorifícate tú. A los que necesitan consuelo, tú dales consuelo. A los que necesitan consejo, tú dales consejo. A los que necesitan ser reprendidos, tú repréndeles. Y a los que necesitan ser animados y levantados, hazlo tú. A otros, Señor, que necesitan, Padre Celestial, ser sanados de algún mal que tengan, hazlo tú también, Señor. Tú eres el Señor soberano. Para ti no hay nada imposible, pero que sea todo conforme a tu voluntad. Glorifícate en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estaba leyendo un artículo de un hombre que decía lo siguiente. Ese hombre se llama Sun Tzu, que es un chino, ¿verdad? Escribe un libro de guerras y todo eso. Y él decía lo siguiente: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. O sea, en otras palabras, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Y dice, librarás 1000 batallas sin perder ninguna. ¿Entiendes? Entonces, en otras palabras, lo que en esta noche queremos ver es que obviamente tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y cuando nos conocemos a nosotros mismos, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que somos débiles. ¿Entiendes? Somos débiles, ¿verdad? ¿Y nuestro enemigo quién es? Obviamente tenemos un enemigo espiritual. Es Satanás. Él es muy fuerte. ¿Entiendes? Él es muy fuerte. Él tiene mucho poder y todo eso. Entonces, como yo me conozco, yo llego a la conclusión de que soy débil, entonces yo tengo que fortalecerme en alguien. Y ese alguien que me tengo que fortalecer, sin duda alguna, es Dios. La respuesta es obvia. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, ya en esta noche, para empezar, la pregunta sería entonces, ¿qué hacer para vencer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para vencer? Como ya dije, tenemos que conocernos, llegando a la conclusión de que somos débiles, seres humanos, ¿entiendes? Entonces, si yo soy un débil ser humano, entonces acá el concepto es que yo debo fortalecerme en el Señor para vencer a un enemigo espiritual. Entonces, ¿qué hacer para vencer? Dice,
lo que acá empieza en Efesios capítulo 6, ahí está escribiendo en los capítulo 1, está hablando acerca de las bendiciones espirituales, ¿verdad? Está hablando en el capítulo 2 de que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe, ¿entiendes? Está hablando de la reconciliación por medio de la cruz, ¿entiendes? Entonces está hablando, Pablo está hablando acerca de su ministerio a los gentiles, de que él era un apóstol a los gentiles, ¿verdad? Está hablando también de que el amor es un amor que excede todo conocimiento. Está hablando de la unidad en el Espíritu y obviamente de la nueva vida en Cristo y de que nosotros como tales debemos andar como hijos de luz, ¿entiende? Entonces ya empieza a hablar acá cuando dice, por lo demás, o por último, o ahora hermanos, está diciendo, ¿qué hay que hacer? Dice, fortalecerse. La primera cosa que nosotros para vencer al enemigo tenemos que hacer es fortalecernos. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. O sea, o fortalezcanse con el gran poder del Señor, o busquen la fuerza en el Señor y en su poder irresistible. Pues eso es lo que les decía. Cuando yo me evalúo a mí mismo, yo me doy cuenta que como ser humano soy débil. Entonces, por lo tanto, yo no tengo que librar las batallas espirituales solo, sino las hace el Señor. Por eso dice acá, hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, acuérdense lo que dice primera de Timoteo, o segunda de Timoteo versículo 7, cuando dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que fortalecernos en el Señor. Y hay tantos versículos en la Biblia que podemos leer. Por ejemplo, cuando en Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada, preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Ve? Entonces, ¿dónde se fortalecieron los judíos para reconstruir los muros de Jerusalén? En el Señor. Entonces nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo súper complicado, ¿en quién tenemos que fortalecernos? En el Señor. No vamos a fortalecernos en nosotros mismos. ¿Y por qué en el Señor? Porque en el Señor está el poder, está la fortaleza, porque en el Señor obviamente somos más que vencedores. O por ejemplo cuando en el Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Ven? ¿Da cuenta? ¿Quién es nuestra fortaleza y escudo? Jehová. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces el salmista, ¿a quién consideraba su fortaleza? A Dios. Entonces el creyente, ¿a quién debe considerar su fortaleza? ¿O en quién debe fortalecerse? En el Señor. ¿Da cuenta? Porque no tenemos otra opción. ¿Da cuenta? Lo otro es, si te fortaleces en tu mente es débil, si te fortaleces en tus emociones, en tus sentimientos o en la riqueza, lo que sea. Todo ese tipo de fortalezas son fortalezas inútiles, infructuosas en esta batalla, en esta lucha espiritual. La única fortaleza posible para vencer al enemigo es la fortaleza en el Señor, ¿verdad? O podemos leer otro pasaje, otro versículo en Isaías 26:4, cuando dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la fortaleza? En el Señor. Entonces, por lo tanto, yo me voy a fortalecer en Él, o me voy a guarecer en Él. O, por ejemplo, podemos leer Habacuc 3:19, cuando dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, ahí está. Bien. Entonces, podemos ver muchos más versículos. Entonces, ¿cómo vencer al enemigo? Primero ¿dónde estamos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahora, no solamente tenemos que fortalecernos en el Señor. Bueno, o mejor dicho, si nos fortalecemos en el Señor, entonces dice la segunda cosa en el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, dice, ¿qué debemos hacer? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué es armadura? O sea, todos los aditamentos que necesita un soldado para entrar en una batalla. ¿Da cuenta? Entonces,
está describiendo aquí al soldado romano que tenía, ¿cómo se llama? Un cinto, que tenía una coraza para cubrir el pecho, el cinto para ceñirse en la cintura. Dice ahí tenía un casco, tenía unas botas y tenía su espada, tenía su escudo, ¿entienden? Entonces todas esas cosas, ¿para qué las usaba el soldado? Para entrar en la batalla. Entonces está tomando una figura. Nosotros también necesitamos, dice, vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Ve? Dice ahí, vestirnos de toda la armadura de Dios, o pónganse toda la armadura de Dios, o protéjanse con toda la armadura de Dios. Dice, ¿para qué? Dice ahí, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa la palabra acechar? Acechar es un verbo continuo en que alguien, el enemigo especialmente, está espiándote, está mirándote, está vigilándote, para que en el momento de más debilidad te ataque ahí, porque es una guerra. En una guerra has visto tú, los soldados no duermen, los soldados están despiertos, los soldados están con el dedo en el gatillo. Entonces, por lo tanto, en esta lucha, en esta guerra espiritual que sostenemos con el enemigo evidentemente nos está acechando. Entonces, la palabra acechar es un término militar, ¿me entiendes? Es un término de estar atento. ¿Para qué? Para derribar al enemigo en el momento preciso. Entonces, por eso, y si nosotros no estamos fuertes en el Señor, no nos vestimos con todos los aditamentos que el Señor nos ha dado, entonces obviamente nos convertimos en víctimas. Entonces el Señor claramente nos dice, debemos primero fortalecernos en Él y vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, por ejemplo, en Primera de Juan 4:4, cuando dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, nosotros tenemos las de ganar. ¿Cuándo perderíamos nosotros? Nosotros perdemos por nuestra propia culpa, porque dice que hay que tener cuidado porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién derribar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué anda como león rugiente? ¿Usted ha visto un león rugiente que hace? Un león rugiente, por ejemplo, están pasando una manada de búfalos. ¿A quién ataca el león rugiente? No ataca al primero, no ataca al del medio, no ataca al que es más fuerte, no ataca al que está atento, ataca al que está descuidado. Y normalmente los descuidados, ¿quiénes son? Los que se retrasan de la manada, o sea, los que son más débiles. A ellos les ataca, ¿te das cuenta? Entonces por eso dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, por lo tanto, nosotros para no caer ahí, ¿qué tenemos que hacer? Primero fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué dice acá? Entonces acá ya entramos a identificar al enemigo. Que empezamos este estudio, cuando empezamos con esa introducción, con ese dicho de John Tzu, de este chino que escribió un libro. O sea, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y librarás 1000 batallas sin perder ninguna. Entonces acá, en esta parte, versículo 12, identificamos quién es nuestro enemigo. Es un enemigo, como les decía al comienzo, un enemigo poderoso, ¿verdad? Y es un enemigo bien organizado, no es un enemigo tonto. ¿Ah? Él tiene un ejército muy bien organizado, tiene una estrategia muy bien elaborada, ¿entiendes? Él usa muchas cosas para derribarnos a nosotros. Entonces por eso nosotros cuando tenemos que fortalecernos en el Señor, implica fortalecernos espiritualmente. Cuando me fortalezco espiritualmente, estudiando las Escrituras y orando, fortalezco mi mente, fortalezco mis emociones, fortalezco mis sentimientos. Y de esa manera me blindo ante los ataques que el enemigo pueda llevar a cabo contra mí. Entonces el versículo 12 empieza a decir, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, nuestra lucha no es contra personas. ¿Ve? No tenemos lucha contra sangre y carne, o nuestra lucha no es contra seres humanos. No estamos luchando con poderes humanos. Si fuera poderes humanos, ¿para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? Hay poderes detrás. Así como Dios es invisible, el enemigo también es invisible, pero está ahí. Y dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, primero dice, contra principados, contra potestades, ¿dónde está? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Entonces, ya sabemos, ¿de qué está hablando? Un principado, ¿qué sería? No sé, pues, un territorio gobernado por príncipes. Y dice, contra potestades. ¿Potestades qué? Poderes. O sea, está hablando de autoridades. Se da cuenta que está hablando de una organización muy sistemática, muy bien elaborada. Y dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se da cuenta, hay gobernadores, hay poderes, dice, como dice, el gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Y la palabra huestes, ya sabemos, ejércitos en acción. Una hueste romana constituía como 5.000 hombres que estaban en acción. No eran 5.000 hombres que estaban acuartelados, sino 5.000 hombres en acción. Entonces aquí está hablando de territorios controlados por demonios, de territorios, de autoridades, de estrategia bien organizada. Entonces nosotros nos enfrentamos contra eso, pero no podemos enfrentarnos en nuestro propio poder, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia mente. Nos enfrentamos contra estos enemigos en el poder del Señor, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Entonces, el siguiente versículo dice, por lo tanto, o por eso dice, nos aconseja, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Entonces tenemos que tomar toda la armadura, todos los aditamentos que Dios nos da. Entonces nosotros tenemos que andar con Dios. Da cuenta, en la Biblia encontramos, por ejemplo, Enoc anduvo con Dios. ¿Ve? Anduvo con Dios y Dios se lo llevó, dice. Abraham anduvo con Dios, Moisés anduvo con Dios, Elías anduvo con Dios, Eliseo anduvo con Dios, Isaías, Jeremías andaban con Dios, Nehemías, David, todos ellos anduvieron con Dios. No quiere decir que no tuvieron errores, no quiere decir que no pecaron. Fueron hombres comunes y corrientes como nosotros, pero lo que les caracterizaba a ellos era que andaban con Dios. Entonces, cuando andamos con Dios, cuando hacemos su voluntad, entonces nos fortalecemos en el Señor. Y si estamos fuertes en el Señor, entonces podemos salir vencedores, ¿verdad? De las batallas que nos quedan acá. Porque la batalla final, la guerra final, obviamente ya está vencida en la cruz del Calvario. Pero aquí está hablando de nuestra vida diaria. ¿Ya se da cuenta? Entonces, ahí está diciendo, tomad toda la armadura de Dios. O pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Entonces, cuando tomamos toda la armadura de Dios, viene el día en que tenemos que enfrentar al enemigo. Vamos a resistir. Y hoy estamos en días malos. La Biblia dice que los últimos días se caracterizarán por ser días malos. Entonces son días malos. ¿Por qué son días malos? Porque en el aspecto social vivimos en una sociedad inmoral. No se pueden, y naturalmente, ¿cómo estamos viviendo? Una pandemia, ¿te das cuenta? Y tal vez en el aspecto económico vamos a entrar a un tiempo de crisis. Entonces, esas cosas, ¿qué pueden hacer con nosotros? Pueden derrotarnos. ¿Cómo nos pueden derrotar? Espiritualmente, emocionalmente y sentimentalmente. Mucha gente puede empezar a deprimirse, mucha gente incluso puede buscar el suicidio. Pero cuando me fortalezco en el Señor, cuando me visto con toda la armadura de Dios, ¿qué pasa? Puedo vencer todas esas cosas, ¿entiende? Muy bien, entonces, dice, por lo tanto, hay que tomar toda la armadura de Dios. Dice ya. Entonces, ¿cómo? Dice, manténganse firmes. Están pues firmes o manténganse firmes. Así que manténganse firmes. Entonces vamos a ver cómo nosotros nos vestimos con la armadura de Dios. ¿Cuáles son la armadura de Dios? Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O ceñidos el cinturón con el cinturón de la verdad. Revestidos con la verdad. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Hay una sola verdad. ¿Entiendes? ¿Y la verdad quién es? La verdad es Cristo. Jesús que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para nosotros existe una sola verdad. No hay muchas verdades. Las personas que no creen en Dios hablan de muchas verdades. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. No. Hay una sola verdad. Las otras cosas, las otras son solamente opiniones. Entonces esa verdad es Cristo. Entonces yo tengo que vestirme con esa verdad. Y esa verdad no está en su palabra. Por eso digo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús le decía a los judíos, la verdad os hará libres.
¿me entiende? ¿Libres de qué? Del pecado. Entonces yo tengo que ceñirme, dice, con la verdad, con esa verdad. Pero no solamente eso, también dice, vestidos con la coraza de justicia, o protegidos con la coraza de justicia, o protegidos con la rectitud, ¿entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el enemigo, ¿cómo me va a atacar? Me va a atacar primero haciéndome dudar de la verdad. ¿Se acuerdan cómo atacó en el huerto del Edén a Eva? Haciéndole dudar de la palabra. Entonces, igual, a nosotros nos hace dudar de la palabra. Es por eso que yo tengo que meditar en la palabra. Yo tengo que estudiar la palabra. ¿Se da cuenta? Y cuando dice ahí, y también, ¿por qué habla acá vestidos con la coraza de justicia? Porque siempre el enemigo te acusa y te dice, mira quién eres tú. Te crees el justo. Muchas veces viene a la mente así. Pero la Biblia dice muy, muy claro, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Hemos sido justificados no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, los méritos de Jesús, ¿qué hicieron? Los méritos, el mérito de Jesús satisfizo ¿qué? Las demandas del Padre. ¿Y las demandas del Padre? ¿Quién las satisfizo? El Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, yo ya no soy culpable. No tengo que sentirme culpable porque ya soy perdonado. Pues dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya no estamos en guerra con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es una de las maneras como tenemos o podemos vencer. Y en tercer lugar dice también, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O esto habla de la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Bueno, hay varios versículos, pero solamente quiero citar Hechos 1:8, cuando dice que, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es la actitud que tenemos que tener. Y la pregunta es, ¿quién nos da ese orden? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ya sabemos, la máxima autoridad. Él resucita, Mateo 28:18, donde dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, con esa autoridad yo les ordeno a ustedes que vayan a todas partes. Entonces, cuando habla de calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es que nosotros tenemos que tener la disposición de predicarles el Evangelio a todas las personas, a los vecinos, a los parientes, a los amigos. ¿Da cuenta? El cristiano siempre tiene que tener esa disposición. No hay, es que yo no estoy preparado, es que yo no sé cómo hacerlo. No, cualquier cristiano que es salvo sabe cómo presentar el Evangelio. ¿Y qué es presentar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15. Eso es lo que le tenemos que hablar a las personas. No tenemos que enfrascarnos con las personas en una lucha ideológica, en una lucha teológica. A veces muchos cristianos cuando hacen eso confunden a las personas. A veces mucho más eficaces con esa. ¿Sabe qué? Cristo te ama. Tú eres un pecador y mereces la condenación, pero Cristo te ama y solamente tú tienes que poner tu fe en Cristo. Entonces a veces esas palabras, solamente esas frases, son mucho más poderosas que todos los argumentos teológicos o filosóficos que podemos plantearle a otras personas. ¿Entiende? Entonces, está hablando de eso. Cuando habla de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, está hablando con esa disposición de predicarles el Evangelio a otras personas. Y obviamente estas son las buenas nuevas de la paz, porque cuando alguien acepta a Jesús como su Salvador personal, ¿qué ha establecido? Ha establecido paz con Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue, y la otra parte diría, y sobre todo dice, en el versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿y qué es fe? Fe es creer a Dios, creer en Dios y creerle a Dios. La Biblia habla en Hebreos 11:1-3, cuando nos habla, por ejemplo, acerca de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A quién esperamos nosotros? ¿No estamos esperando ahora al Señor Jesús? El próximo evento, la próxima profecía que se está por cumplir es el arrebatamiento. Y estamos esperando a Él. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Por fe. Eso es fe. Dice, la convicción de lo que no se ve. No le vemos al Señor, pero sabemos que Él está con nosotros.
¿Por qué sabemos que está con nosotros? Porque Él mismo ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O Él ha dicho, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué lo creemos? Por fe. ¿Se da cuenta? Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice, versículo 3 es lo que nos interesa ahí en Hebreos 11. Por fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Por fe. Entonces ya no necesita, alguien puede decir, pero demuéstrame eso. No necesito demostrar nada de eso. Yo lo creo por fe. Entonces dice ahí, la fe es un escudo eficaz contra los ataques del diablo. ¿Entiende? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Versículo 17 ya dice, tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué es yelmo? Yelmo se refiere al casco, ¿no? Que la salvación sea como el casco que proteja tu cabeza. Entonces, por ejemplo, en el Primera de Juan 5, 11 y 12, ¿qué nos está hablando? Está hablando de que, en otras palabras, que la salvación no se pierde, porque ¿qué es lo que hace Satanás? Siempre nos hace dudar de nuestra salvación. ¿Se da cuenta? Porque estamos viendo acá de esta lucha espiritual. Entonces, en 1 Juan 5, 11 y 12 dice así, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. O sea, Él me ha dado la vida, y yo no la he obtenido. Entonces, por lo tanto, si Él me ha dado, no me la va a quitar. ¿Me entienden? O sea, no voy a perder mi salvación. Tengo que estar seguro de mi salvación. Y dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, yo ya tengo al Hijo y tengo la vida. Y obviamente, los versículos dicen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces tenemos que estar seguros de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque una de las cosas con las cuales nos ataca el enemigo siempre haciéndonos dudar de la salvación, ¿verdad? Dice también, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dan cuenta? Entonces, la palabra de Dios es como el arma de ataque. ¿Dan cuenta cuando en San Mateo capítulo 4 el diablo dice que lleva al Señor Jesús al desierto para tentarle y lo ataca? Y habían pasado 40 días y 40 noches sin comer nada y obviamente tenía hambre. ¿Y cómo le ataca? Le ataca siempre con su necesidad. Dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús no le apunta, no le dice, no hace algo y ¡pum!, ataca a Satanás ahí. No, el Señor Jesús saca una espada. ¿Para qué? Desenvaina su espada. Desenvaina la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se da cuenta? ¿Con qué venció Jesús a Satanás? Con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Con qué podemos vencer al enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Es por eso que una de las cosas que el cristiano debe hacer es estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, meditar las Escrituras. ¿Se da cuenta? Por eso desde el otro día cuando hablamos, tú eres lo que tú piensas, ¿entiendes? Y tú eres lo que tú meditas. Si un hombre, su mente está invadida por las preocupaciones, ¿cómo va a ser ese hombre? Va a ser un hombre preocupado, una persona preocupada, y va a llegar y tal vez se va a suicidar. Pero si un hombre medita en las Escrituras, ¿qué va a pasar? Las Escrituras te dan libertad, las Escrituras te ayudan a vencer. ¿Te das cuenta? Entonces por eso dice ahí, y el mandamiento que tenemos, por ejemplo, del Señor Jesús en Juan 5:39, dice, escudriñar las Escrituras. Entonces es un verbo ahí, ¿entiendes? Es un verbo activo. Entonces hay que escudriñar, es una orden que está dando, que hay que escudriñar, y escudriñar implica estudiar hasta la fatiga, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, ¿a qué nos dice que hay que escudriñar? Las Escrituras. ¿Da cuenta? Dice, ¿por qué? Porque en ellas se encuentra la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuanto más uno estudia las Escrituras, más conoce al Señor. ¿Da cuenta? En las Escrituras me dice que el Señor es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, es misericordioso, es bondadoso. Y mi relación con el Señor también se profundiza más. O como, por ejemplo, en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es fuerte, es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. ¿Ve? Entonces, que discierne la mente, el espíritu. Entonces, por eso la espada del Espíritu es la palabra de Dios.
¿Da cuenta? Y finalmente cuando dice ya por último en los versículos 18 al 20, cuando habla orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces tenemos que orar. Primero Tesalonicenses 5:17 nos dice que orad sin cesar. Entonces, especialmente en este tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es orar. Entonces, para reiterar, habíamos visto qué hacer para vencer. La primera cosa para vencer es este consejo: fortalecernos y vestirnos. Fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda la armadura de Dios. La segunda cosa que habíamos visto es porque nuestros enemigos, tenemos un enemigo que es poderoso, tenemos un enemigo que tiene una estrategia muy bien elaborada, ¿entiendes? Un enemigo muy poderoso, ¿entiendes? Entonces esa era la razón que Dios nos dice que hay que fortalecernos en él y hay que vestirnos. Entonces, y finalmente dice, toma toda la armadura de Dios y nos está mostrando cuáles son esos aditamentos de la armadura de Dios para que podamos vestirnos con ella y para que podamos vencer al enemigo. Entonces, por lo tanto, ya este tiempo de pandemia, este tiempo que es complicado, donde a muchas personas les está pasando la cuenta, este encierro en sus casas, y muchas personas a veces están con pánico, con temor, con miedo. Como decía el otro día, sí, la pandemia es temible obviamente, pero el Señor es mucho más poderoso. ¿Da cuenta? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Este es el tiempo en que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Este es el tiempo en que tenemos que fortalecernos en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Agradecemos tus bendiciones. Gracias por ser bueno con nosotros. Bendice, Señor, a tus hijos e hijas y ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de toda la armadura que tú has establecido para nosotros. Te alabamos por todo lo que tú haces. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, un saludo una vez más para cada uno de ustedes. Y sigan leyendo sus Biblias, sigamos orando. Esta noche a las 10 de la noche entonces tenemos oración. El texto guía, como les reitero, es el Salmo capítulo 15. Entonces oremos por la salud de todos nuestros hermanos y oremos por las autoridades. Oremos porque Dios pueda dar consuelo a muchas personas que están pasando por una situación delicada y complicada. Amén. Muy bien. Dios los bendiga mucho y nos vemos el jueves a las 8:30 de la noche.